Entramos al sector de productos y cocientes notables. En esta primera parte de productos notables, aquí yo tengo un binomio al cuadrado. Y según el libro, si yo tengo un binomio al cuadrado que se está sumando, esto es simplemente agarrar el primer término, elevarlo al cuadrado, más el doble de el primero por el segundo, más el segundo término elevado al cuadrado. Vamos a seguir esta fórmula. Vamos a reemplazar primer término dentro de estas y segundo término dentro de este. Entonces, con eso ya podemos entrar aquí y nosotros mentalmente solamente nos tenemos que visualizar esto. ¿Cuál es el primer término y cuál es el segundo término? No tenemos que escribir todo eso, solo es visualizar mentalmente. Entonces agarro el primer término y lo elevo al cuadrado, más el doble de el primero por el segundo, más el segundo elevado al cuadrado. Y hago mis operaciones. X al cuadrado se mantiene X al cuadrado. 2 más 8 es 16. Y 8 al cuadrado. 8 por 8, 64. Y listo. Con eso termina nuestro ejercicio. Pero ¿qué pasaría si mi binomio dentro del cuadrado tiene una resta? No pasa nada. Si tengo una resta, el único cambio es este. Si yo tengo a menos b elevado al cuadrado, casi todo es lo mismo. El primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo, más, porque el signo tiene que ir intercalado, más, menos, más, y así sucesivamente, más el cuadrado del segundo. Esta es ahora mi fórmula, gracias a ese signo negativo. Entonces, este es mi primer término y este es mi segundo término. Escribimos el primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y m al cuadrado se mantiene como m al cuadrado. 2 por 10, eso es igual a 20. Y 10 al cuadrado es 100. Y listo. Con eso termino. Bien, entonces con la explicación de esos primeros dos ejemplos ya podrían resolver inciso C, D, E y F. Pasamos al inciso G entonces. Aquí yo veo que hay más bien un número está adelante y una letra está como segundo término. ¿Que cambien algo mi fórmula? No, solamente yo me tengo que fijar si tengo un signo negativo al medio de mi binomio para ver cuál de las fórmulas tengo que utilizar. En este caso es esta, así que seguimos al pie de la letra. Este sigue siendo el primer término y este sigue siendo mi segundo término. Entonces, el primer término al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y esto es igual a 1 al cuadrado, sigue siendo 1. 2 por 1 es 2 y b lo copiamos. Y más b al cuadrado. Y listo. Ahí termina nuestro ejercicio. Bien, con esa explicación de ya podrían resolver H, I, J, K, L y M. Aquí yo estoy viendo algo distinto. Vamos a resolver. No importa qué tan grandes sean los elementos, el primer término y el segundo término, a todo esto, lo que está antes de mi signo del medio, ese es mi primer término, y todo lo que viene después es mi segundo término. Así que seguimos al pie de la letra la fórmula. El primero al cuadrado. Como es más de una letra, voy a proteger con un paréntesis. Menos el doble de el primero por el segundo más el segundo al cuadrado.
Aquí, ¿qué es lo que sucede? Este cuadrado viene y se distribuye en cada uno de los elementos. Es decir, esto en realidad es 2 al cuadrado por a al cuadrado. Y 2 al cuadrado es 4. 4a cuadrado. Aquí yo tengo que multiplicar todos los números. 2 por 2, 4. Por 1, sigue siendo 4. Y la única letra A. Finalmente, más 1 al cuadrado. 1 por 1 es 1. Y listo. Con eso terminamos nuestro ejercicio. Y la pregunta es, ¿y qué pasa cuando hay fracciones? No importa. Todo esto es mi primer término, todo esto es mi segundo término. Entonces, el primer término elevado al cuadrado. 5 cuartos x protegido con un paréntesis al cuadrado. Menos el doble de el primero por el segundo. Un tercio. Más el segundo al cuadrado. También protejo con un paréntesis. ¿Qué es lo que pasa aquí? Otra vez, como hace rato, este exponente se distribuye en cada uno de los elementos. Todos los elementos que están unidos con puras multiplicaciones y divisiones. Si hubiera alguna suma aquí adentro, entonces no, ese es otro tipo de ejercicios. No, no, nada que ver. Ya es otra explicación. Entonces, este cuadrado, anotemos paso a paso. 5 al cuadrado sobre 4 al cuadrado por x al cuadrado. Menos, ahora yo tengo que multiplicar todos los números, aunque hayan fracciones. Y lo bonito de la multiplicación de fracciones es que puedo simplificar cualquier elemento de arriba con cualquier elemento de abajo, de cualquier fracción. Lo que sí no puedo hacer es, si digamos esto fuera 6, yo no puedo sacar mitad 1, mitad 3. El de arriba con el de arriba no se puede simplificar. Solamente un número de arriba con un número de abajo, un número del denominador con un número del denominador. Saco mitades. Y luego a multiplicar. 5 por 1, eso es igual a 5. Y en la parte de abajo, 2, porque es lo que ha sobrado. 2 por 3, 6. X, copiamos. Más este cuadrado se distribuye arriba y abajo. Y ya que estamos haciendo paso a paso, escribamos esos pasos, esos cuadrados. Bien, entonces aquí solamente me queda ejecutar los cuadrados. 5 al cuadrado es 25. 4 al cuadrado es 16. X cuadrado. No hay nada que hacer, lo copiamos tal como está. Aquí ya no hay nada que hacer, ya hemos multiplicado y simplificado todo lo que se podía multiplicar y simplificar, así que anotamos más 5 sextos x. Más 1 al cuadrado es 1 y 3 al cuadrado 9. Y listo. Con eso termina nuestro ejercicio. Bien, entonces continuando, P, Q, R y S lo pueden resolver siguiendo los pasos de los ejemplos que hemos hecho. Y pasamos al inciso T, donde yo tengo un decimal. Entonces, antes de ejecutar la fórmula, yo voy a convertir ese decimal a fracción. Y eso como un cálculo auxiliar. 2 dividido entre 10, mitad 1, mitad 5. Esto es igual a un quinto. Entonces, esto se reescribiría como x más un quinto elevado al cuadrado. Y ahora sí ejecutamos nuestra fórmula para un binomio al cuadrado. El primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bien, finalmente hacemos nuestros cálculos. Aquí no hay nada para simplificar, así que simplemente colocamos 2 quintos x más, distribuimos esto arriba y abajo y mentalmente hacemos 1 al cuadrado es 1, 5 al cuadrado es 25. Y listo, con eso termina nuestro ejercicio.
Bien, incisos U y B lo voy a dejar para que los resuelvan. Voy a resolver el inciso W, que va a servir como base para estos dos de acá, porque este es el más complejo, así que prefiero explicar este y para que trabajen estos de acá. Bien, entonces aquí en el inciso W, ¿qué es lo que hacemos? Bien, no importa cuántos términos están unidos con multiplicaciones o divisiones, sigue siendo el primer término y este mi segundo término. Así que simplemente reemplazamos en la fórmula 6mn a la cuarta elevado al cuadrado, el primer término al cuadrado, más, porque aquí hay un signo positivo, el doble de el primero por el segundo. Entonces, y finalmente, el segundo al cuadrado, protegiendo con un paréntesis. Bien, aquí, este exponente se distribuye en cada uno, así que voy a tener lo siguiente. 6 al cuadrado por m al cuadrado. Y la pregunta es, ¿qué pasa si ya un número ya tiene un exponente? Se multiplican. Cuando dos exponentes se chocan entre sí, o porque hay distribución debido a un paréntesis, hay multiplicación de exponentes, perdón. 4 por 2, eso es igual a 8. Anotamos aquí, 4 por 2. Más 2 por 6, 12. O 3 por 2, 6. 6 por 6, 36. M por M, multiplicamos iguales y sumamos exponentes. 6 más perdón, 5 más 1 es 6. Esta N no hay con que se multiplique, así que N a la cuarta. Y esta P tampoco no hay con que se multiplique, así que lo dejamos tal como está. Más, aquí hay una distribución de exponentes, así que voy a tener 3 al cuadrado por M a la 5 por 2 por P elevado al cuadrado. Bien, finalmente hacemos nuestros cuadrados que faltan. 6 por 6, 36, m cuadrado, n, 4 por 2, 8, más 36, m6, n a la cuarta, p, más 3 al cuadrado, 9, 5 por 2 es 10. Entonces 9, m a la 10, p al cuadrado, y listo. Con eso termina nuestro ejercicio y puedo utilizar esto como base para estos dos de acá. Bien, pasamos. Bien, incisos X, Y y Z para que lo resuelvan ustedes. El inciso doble A lo voy a resolver solamente porque... ¿Y qué pasa cuando en la parte de abajo está mi letra, en la parte de abajo de una fracción? No pasa nada. Seguimos tomando lo que hay delante de mi signo del medio como mi primer término. Así que reemplazamos en la fórmula el primer término al cuadrado menos el doble de el primero por el segundo más el segundo término al cuadrado. Aquí este cuadrado se distribuye en cada uno de los elementos, al 2, al 3, al x. Entonces voy a tener 2 al cuadrado por 3 al cuadrado por x al cuadrado. Y ya sabemos, si alguna de las letras tuviera un exponente, hay multiplicación de ese exponente con el que se está distribuyendo. Aquí podemos simplificar mitad 1, mitad 2 y multiplicar las partes de arriba. 1 por 2 es 2 por 1, sigue dando 2. En la parte de abajo 3 por 2, 6. X por Y es XY. Y más, este exponente se distribuye arriba y abajo a cada uno de los elementos que están unidos con multiplicación o división. Y vamos a tener eso. Ahora ejecutamos todos los cuadrados de los números que podemos ejecutar y... ¿qué pasaría si me he olvidado simplificar algo? Porque eso se podía simplificar. No pasa nada. Si todavía no es el final, podemos simplificar aquí, mitad 1, mitad 3. No me he dado cuenta, no pasa nada. Si lo hubiera simplificado aquí, mejor y me hubiera quedado un tercio, pero
Ya, no pasa nada, ¿ya? Lo puedo simplificar ahora, ¿ya? No siempre en uno solo tengo que simplificar. Y si no me doy cuenta, también no pasa nada, ¿no? Que le falte simplificar un poco, no hay problema, al menos por ahora, ¿ya? Porque aún tenemos tiempo hasta el final para darnos cuenta de que, eso se podía simplificar. Aquí, en la parte de arriba, 2 al cuadrado, 4. 3 al cuadrado, 9. X al cuadrado, lo dejamos tal como está. Menos 1, porque arriba solamente me queda un 1. 3xy. Más 1 al cuadrado, sigue siendo 1. 4 al cuadrado es 16. Y y cuadrado se mantiene. Y listo, con eso terminamos ese ejercicio. Pasamos a nuestro siguiente tipo de productos notables. ¿Qué pasa cuando tengo dos paréntesis que son casi iguales? Son muy iguales. La única diferencia es ese signo de ahí. Bien, tenemos este producto notable. Entonces, si yo tengo dos paréntesis que se están multiplicando entre sí, pero que el signo del medio es distinto, esto en realidad se lo puedo escribir como el primer término al cuadrado menos, siempre con signo negativo, el segundo término al cuadrado. Ahora, eso no importa el orden, no importa si el signo negativo está al principio o el signo negativo, es decir, el paréntesis con el signo negativo al medio está al principio o al final, la fórmula es la misma, el primer término al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Entonces, primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y hacemos ese cálculo. X al cuadrado es x cuadrado y 3 al cuadrado es 9 y con eso terminamos. A esto se le llama producto de sumas y restas para que me dé una diferencia de cuadrado. Con el ejemplo que acabamos de hacer, incisos AC, AD y AF los pueden resolver. El AG es algo distinto porque, ¿y qué pasa si la letra ya no está, ya no es el primer término? ¿Qué pasa si la letra es el segundo término? No importa. 5 menos Y, 5 más Y, son casi lo mismo. Si tachamos los signos, esos dos paréntesis son iguales. Pero uno es negativo y el otro es positivo. ¿Qué importa? Es el producto notable, la fórmula es el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Y hacemos los cálculos. 5 por 5, 25, y y cuadrado se queda como y cuadrado. Y ahí termina. Ahora, H lo pueden resolver solos. AJ. ¿Qué pasa si el primer término y el segundo término son letras distintas? Son letras. Lo mismo. Esto es el primer término, así que lo elevamos al cuadrado, menos el segundo término, elevado al cuadrado. Y listo, ahí termina, porque no hay ningún cálculo que hacer. Lo mismo aquí. ¿Qué pasa si aquí hay multiplicación de dos letras? No importa. Si otra vez, para verificar, si tachamos el signo, estos dos paréntesis son iguales. Bien, y si los signos son distintos, podemos usar la fórmula. Si los signos fueran iguales, no, ese es otro tipo de ejercicios como el anterior, un binomio al cuadrado. ¿Ya? Si ambos fueran positivos, ya es con la fórmula de hace rato. Si ambos fueran positivos, esto sería x y más z al cuadrado. Y seguimos la fórmula de el primero al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, más el segundo al cuadrado. Pero no son signos iguales, son signos distintos. Eso quiere decir que podemos utilizar nuestra fórmula de el primer término al cuadrado y protegemos con un paréntesis porque sí hay dos elementos, por eso he hecho este ejemplo. Y el segundo término al cuadrado. Hacemos nuestros cálculos. Esta distribución del exponente entra a distribuirse a todos los elementos que se están multiplicando. Entonces esto se vuelve en x cuadrado y cuadrado menos z cuadrado. Y ahí termina mi ejercicio. Bien, los incisos A y AJ acá los voy a dejar para que ustedes lo hagan y yo voy a resolver
No, mentira. El AL les voy a dar para que ustedes lo resuelvan. Yo voy a resolver el acá, para que es el que es distinto y el más, quizás más difícil de todos estos tres. 4 ejercicios. Entonces, si yo tapo ese signo del medio, los dos paréntesis serían exactamente iguales. Pero esos signos que he tapado son opuestos, uno es positivo y el otro es negativo. No me importa el orden, cuál es positivo y cuál es negativo primero, no importa. Podemos utilizar la fórmula de el primero al cuadrado. Protejo con un paréntesis solamente para mostrar mi procedimiento. Y el segundo al cuadrado. Ahora, este cuadrado vamos a distribuir dentro de mi paréntesis a cada elemento que está dentro de ese paréntesis, que está unido con multiplicaciones o divisiones. Así que esto va a ser 1 al cuadrado sobre 3 al cuadrado por x al cuadrado por y al cuadrado. Menos, y este 2 entra a multiplicarse con ese exponente de ahí adentro. 6 por 2. Y finalmente hago mis cálculos de todo lo que me sobra. 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9, x cuadrado y y cuadrado se mantienen tal como están, pero este z elevado a la 6 por 2, hacemos esta multiplicación. 6 por 2, 12. Y con eso termina nuestro ejercicio. Bien, en estos incisos A, M y AN, el AN es el que voy a resolver, el AM lo voy a dejar para que practiquen. Y otra vez, aquí yo estoy viendo que, un rato, falta ordenar. Aquí sí, aquí hay 8y elevado a la 2a menos 3. Aquí también hay 8y elevado a la 2a menos 3. Aquí hay 4x elevado a la 4a y aquí también hay 4x elevado a la 4a. Pero un rato, este es mi primer término en el primer paréntesis y aquí está como segundo término. ¿Hay algo que tenga que girar o cambiar solamente para mostrar que los primeros términos y segundos términos son iguales? No es obligatorio. Otra vez, si yo tapo ese signo de aquí, en ambos paréntesis, no tengo que fijarme si son exactamente iguales en el mismo orden. Solamente me tengo que fijar de que tengan los mismos elementos. Ahí esos dos son iguales y ahí esos dos son iguales. Y si los signos que he tapado son distintos, es producto de una suma y diferencia de binomios. Entonces puedo convertir a una diferencia de cuadrados. Pero, algunos profesores piden como dato extra de que los dos paréntesis tienen que ser exactamente iguales. Que el primer término sea igual al primer término y que el segundo término sea igual al segundo término. Que no sería lo que sucede aquí. Así que generalmente se mueve al paréntesis que tiene signo positivo. ¿Ya? No se mueve al que tiene el signo negativo, a no ser que el signo negativo esté ahí en el primer término. ¿Ya? Sí, y si alguna vez les toca un ejercicio donde aquí hay un signo negativo y esto es más bien el que hay que girar. ¿Ya? Pero no es el caso en este ejercicio. Bien, entonces aquí vamos a girar este segundo paréntesis. El primer paréntesis lo copiamos tal como está. 8 por y elevado a la 2a menos 3 menos 4x elevado a la 4a. Cierro mi paréntesis por... Y ahora sí, podemos girar, es decir, reordenar esto. Mandar cambiar estos dos de lugar, nada más, reordenar. Y como los dos son positivos, es decir, este 4 es positivo y este 8 también es positivo, no se van a modificar los signos. Por eso les decía que generalmente si hay que mover algo, es el que tiene el signo positivo. Porque hay menos problema. Bien, ahora sí, los dos paréntesis son exactamente iguales y los signos son opuestos. Así que puedo escribir el primer término al cuadrado. 8y elevado a la 2a menos 3 elevado al cuadrado menos el segundo término,
4x a la 4a elevado a la 4a elevado al cuadrado. Y hago mi distribución. Pero como les decía antes, este cuadrado se va a distribuir en cada elemento que esté unido con multiplicaciones o divisiones. Es decir, este cuadrado va a entrar al 8. Estaré anotando cómo va a quedar. 8 al cuadrado por, ¿qué nos anota? Y. Y este cuadrado se va a entrar a multiplicar con este exponente que ya hay. El cuadrado se va a multiplicar con este exponente y voy a proteger con un paréntesis 2a menos 3. Menos este 2 entra al 4 y entra a multiplicarse con el exponente de x. 2 por 4a. A esto es a lo que me refería. Si dentro hay sumas y restas, ese ya es otra cosa. Y prohibido distribuir a cada exponente. No, no, no. En sí, el exponente de y ya es todo esto. Y no importa qué elemento sea ahí adentro, yo lo considero solamente como si fuera un exponente. Y en una distribución de un exponente dentro de un paréntesis, si ya había alguna letra que ya tenía un exponente, solamente es la multiplicación de esos exponentes. La multiplicación de esos exponentes. Pero da la casualidad de que ahí adentro ese exponente tenía una resta. No hay problema, lo escribimos tal como está, pero protegemos con esos paréntesis que hemos puesto. Bien, y nuestro último paso es hacer los cuadrados. 8 por 8, 64. Y elevado a la... Y este 2 entra dentro de mi paréntesis, ahora sí, a multiplicar. ¿Ya? Este 2 va a multiplicarse con 2a. Eso sería 4a. Este 2 va a multiplicarse con menos 3. Sería menos 6. Menos 4 al cuadrado es, perdón, 16. X y 2 por 4a es simplemente 8a. Y ahí termina nuestro ejercicio. Bien, en este último ejercicio de productos notables, aquí yo estoy viendo que, un rato, hay 3 elementos, ya no hay solamente el primero y el segundo. Eso quiere decir que yo tengo, a ver, lo voy a hacer un poco más grande para que se vea. Yo tengo que emparejar. Yo tengo que colocar un paréntesis. Por ejemplo, podría colocar aquí mi paréntesis. Entonces, mi primer término es A y mi segundo término podría ser BC, B menos C. Trato de emparejar lo mismo al otro lado. Oh, no, nada que ver. A pesar de que dentro del paréntesis está el signo cambiado, a mí no me interesa eso. Es decir, lo que estoy encerrando en un paréntesis ficticio, que yo me estoy inventando mentalmente, eh, es mi segundo término. Aquí está mi primer término, que son iguales. Mi segundo término, que deberían ser iguales, pero hemos visto que no son. Y los signos deberían ser distintos. No, más bien los signos son iguales y lo que hay dentro del paréntesis son distintos. Así que no, esa pareja estaba mal hecha. Así que yo tengo que emparejar A más B, A más B. Así que otra vez, A más B es mi primer término. ¿Son iguales? Sí, son iguales. C es mi segundo término. ¿Son iguales? Sí, son iguales. ¿Y los signos son distintos? Sí, son distintos. Entonces eso quiere decir que ya puedo resolver como si fuera el método que hemos... el método que hemos llevado hace rato. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. ¿Ya? Entonces, este es el cuidado que hay que tener en estos ejercicios. Que esta es mi pareja, mi primera pareja, mi primer término. Lo mismo, por eso he copiado los dos ejercicios. Aquí, en el segundo ejercicio, ¿cuál debería ser mi pareja? A menos B, A más B. ¿Estos dos términos son iguales? No. Hmm. B más C, B menos C son iguales? No. Entonces, ya, primero resolver el primero y luego vamos a resolver ese segundo.
entonces ordenaré mi ejercicio un momento. Bien, en este primer ejercicio hemos dicho que vamos a emparejar A más B y A más B. Así que todo es paréntesis de ahí adentro, es mi primer término y es mi segundo término, C. Ahora sí son iguales con signo distinto, podemos empezar a escribir nuestra fórmula. El primer término elevado al cuadrado menos el segundo término elevado al cuadrado. Y esto, ¿lo podríamos dejar así? Sí, pero nos van a decir, ¿y esto por qué no has ejecutado este cuadrado? Entonces vamos a resolverlo. Y esto lo resolvemos con binomio al cuadrado que ya hemos llevado. El primer término al cuadrado más el primer término al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y seguimos escribiendo menos c cuadrado. Y ahí terminaría mi ejercicio. Pasamos al siguiente. En este segundo ejercicio de este tipo, aquí vemos que, bueno, ya vimos que no solamente emparejar, también tenemos que empezar a mover algunas cosas. A ver, por ejemplo, eh, aquí esto es signo positivo, ¿ya? Aquí más bien esto está como... Ah, aquí está. B, el signo está cambiado. Ah, C, el signo está cambiado. Bien, esa es la pista que el ejercicio me quiere dar. Estábamos viendo que en una suma o diferencia de cuadrados, el primer término más el segundo término, el primer término menos el segundo término es el primero menos el segundo, bueno, el primero al cuadrado menos el segundo al cuadrado. Aquí yo estoy viendo que el primer término, en este caso, son positivos. Y más bien el otro término es el que tiene ese cambio de signo. Entonces, yo ya sé cuál es mi primer término. A no cambia de signo. Ese es mi primer término. Eso quiere decir que mi segundo término es este de acá. Pero hace rato dijimos que no era eso. Eso es porque tengo que explicar algo. Cuando yo estoy colocando un paréntesis invisible, yo tengo que fijarme en esto. Yo tengo que entender lo siguiente. Este primer término A tiene un signo positivo. Este segundo término B tiene un signo negativo. Y este tercer término C tiene un signo positivo. Esos signos, que en realidad son los signos de la suma y la resta, son los signos de los términos. Y cuando yo estoy colocando, lo voy a colocar con rojo. Cuando yo estoy diciendo que esos son pareja y estoy colocando ese paréntesis ahí, yo me tengo que fijar un rato. He separado un número, o bueno, letra en este caso, de su signo. ¿Pasa algo? La respuesta es solamente cuando es un signo negativo. Como este es un signo positivo, no pasa nada y eso se lo deja ahí. Pero en esta parte, aquí, este paréntesis de acá está separando este signo negativo de su compañero, de la letra B. ¿Eso qué quiere decir? Estoy sacando factor común un signo negativo de cada uno de los elementos. Este signo negativo ha salido de esos dos lugares. Eso quiere decir que si yo voy a colocar mi paréntesis aquí, tengo que cambiar todos los signos de ahí adentro. Y reescribamos eso. Corchete A menos paréntesis. Este B negativo, ahora lo escribo como positivo. Y es decir, no escribo el signo. Este C positivo, ahora lo escribo como negativo. Por primer término más. Y ahora sí, este paréntesis de acá, como he separado un signo positivo de su número, no pasa nada. Todo se copia tal como está.
Este es el cuidado más grande que hay que tener. Cuando separo un número de su signo negativo, todos los signos de adentro cambian. Y este primero ya ha cambiado. Antes era negativo y al poner el paréntesis es positivo. Y lo mismo tiene que pasar con ese otro término. Este positivo C se volvió negativo C. Bien, y con eso ya tenemos nuestro primer término y nuestro segundo término. Y podemos reemplazar en nuestra fórmula el primer término al cuadrado menos el segundo término al cuadrado. Y ejecutamos ese binomio al cuadrado. El primer término menos el primero al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y un rato, ¿por qué sigo escribiendo el paréntesis? Para proteger de ese signo negativo que hay delante. Si hubiera sido un signo negativo, sí, podría haber borrado ese paréntesis tranquilamente, pero no. Sabemos que cuando delante de un paréntesis hay un signo negativo, hay que seguir teniendo mucho cuidado de ese signo negativo. Ahora sí, recién este signo negativo va a entrar a multiplicar a cada uno de los elementos, cambiando su signo y haciendo desaparecer ese paréntesis. Así que finalmente tengo a cuadrado menos b cuadrado más 2ab menos c cuadrado y esa es mi respuesta. Bien, ya terminamos productos notables, pasamos a cocientes notables.